A ver, Shadow Slave. Esencia del combate, capítulo 42. Nephis lo miró y reflexionó. Esta vez permanecía en silencio más tiempo de lo habitual. Sunny se sintió un poco nervioso bajo su mirada, sabiendo que lo estaban evaluando. Con la habilidad y la perspicacia de Estrella Cambiante, no era difícil imaginar cuánto había aprendido de su desempeño en batalla. Tanto su nivel actual como su potencial futuro debían haber quedado bastante al descubierto frente a ella. ¿Eran suficientes para que valiera la pena enseñarle? Ah, le había pedido que le enseñe con la espada, ¿no? Después de un tiempo tomó los fragmentos del alma y asintió. Bueno. Sunny sonrió y se felicitó por el trato exitoso. No solo había recibido mucho sin perder demasiado, sino que también había logrado crear una impresión favorable de sí mismo a los ojos de Nephis y Cassia. En cuanto a las actuaciones, esta fue excelente. Entonces, ¿cuándo empezamos? Nephis se encogió de hombros. Ahora. ¿Ahora? Sunny miró al sol que ya casi se había ido. ¿Iban a entrenar en completa oscuridad? En realidad no era un obstáculo para él. Estrella Cambiante, sin embargo. Comenzaremos con algunas palabras, eso será suficiente por hoy. Después de dudar un poco, añadió: Cassia, tú también escucha. Sunny y Cassia se giraron hacia Nephis y la escucharon como dos estudiantes obedientes. A pesar de que su edad era más o menos similar, ambos sabían que en términos de destreza marcial su compañera tenía una autoridad que estaba tan por encima de la de ellos, como el poder de un dragón estaba por encima del de un gusano. Nephis pensó por un momento y luego dijo: El dominio del combate se puede dividir en dos aspectos, uno es el cuerpo y el otro es la mente. Entrenar el cuerpo no es fácil, pero es bastante simple. Todo lo que necesitas es repetición y experiencia. En una pelea las cosas suceden demasiado rápido como para considerar cada detalle en el momento. Es por eso que tu técnica debe existir en tus músculos y huesos, tanto que casi se convierta en un instinto. ¿Ok? Ella hizo una pausa. Se pueden lograr resultados iniciales mediante la repetición. Luego hay que cimentarlos con la experiencia. Cuanta más experiencia en combate tengas, más profundamente se asimilará una técnica en tu cuerpo. Ay, Dios. No hay otra manera. 1000 horas de entrenamiento no tendrán el mismo impacto que una pelea real. Solo aquellos que sobreviven a innumerables batallas pueden tener un verdadero control del cuerpo. Eso tenía mucho sentido y al mismo tiempo no tenía ninguno. Por un lado, el principio de mejorar a través de la práctica era bastante lógico. Por otro lado, la declaración de Estrella Cambiante hizo que pareciera que todos esos nobles legados con sus años de entrenamiento no eran más que niños inofensivos. Después de todo, no importaba lo buenos que fueran sus tutores, no tenían experiencia real en batalla. Pero de nuevo ella los limpió a todos excepto a Caster sin aparente dificultad. Así que tal vez su afirmación era cierta. Sin embargo, eso planteaba una pregunta propia. ¿Qué clase de vida había llevado Nephis para poseer una rica experiencia en batalla a la temprana edad de 18 años? No, porque tengo que terminar esto y después ya casi no me va a quedar tiempo, Eric. Tipo, ya lo voy a terminar. ¿Debería dejar de llamarla princesa? Mientras tanto, Nephis continuó. Entrenar la mente, sin embargo, no es nada sencillo. Esto se debe a que una vez que se alcanza un cierto nivel de habilidad, la mente es donde se desarrolla el verdadero combate. El resultado a menudo se decide antes de que el cuerpo comience a moverse. Y para dominar la mente, el primer paso es comprender la esencia del combate. Sin embargo, muy pocas personas lo hacen realmente. Ella los miró y preguntó: ¿Qué crees que es la esencia? Sunny dudó. ¿La esencia del combate? ¿Qué podría ser? Si se tratara de otro legado, habría tenido la tentación de decir algo estúpido como honor, valor o deber. Pero ya sabía que Nephis no encajaba en la imagen de noble aristócrata que tenía en mente. Ella no era alguien que siguiera palabras vacías. Después de un minuto más o menos, Cassia finalmente respondió: Victoria. Y casi al mismo tiempo, Sunny dijo: supervivencia. Estrella Cambiante negó con la cabeza. No. Luego se frotó el cuello y los atravesó con una mirada fría y feroz. La esencia del combate es el asesinato. Cassia se estremeció y abrió los ojos de par en par. Sunny frunció un poco el ceño. Sin embargo, a Nephis no pareció importarle. En el mismo tono tranquilo continuó: En el fondo lo único que hay es esto. Estás intentando matar a tu oponente y él está intentando matarte a ti. Al final uno de los dos morirá y el otro será el asesino. Todo lo demás es solo ruido. Sus palabras se hundieron profundamente en el corazón de Sunny y resonaron allí, provocando que algo dentro de él resonara y despertara. El estilo no importa, las armas no importan, la razón y la intención no importan. Lo único que importa es ser el último en quedar en pie. De esta manera, cualquier cosa que hagas en combate debe considerarse como si solo sirviera a uno de dos propósitos: o bien matar a tu enemigo, o bien evitar que el enemigo te mate. Nephis bajó la mirada. Si puedes entender eso, tendrás suficiente claridad para dominar la mente.
Después de eso, Sunny no pudo conciliar el sueño durante un buen rato. Se quedó tendido sobre la fría piedra mirando hacia la oscuridad y pensando en lo que Nephis les había enseñado. Repetición, experiencia, claridad. Estas eran las 3 claves para convertirse en un guerrero temible. Las 3 eran importantes, pero la última era la más desconcertante. ¿Era realmente así como había dicho Estrella Cambiante? No había nada en la esencia de ser un guerrero más que una fría voluntad de matar. Intuitivamente sintió que en efecto era así. Esta despiadada verdad era en cierto sentido una amalgama de todas sus experiencias de vida. Al fin y al cabo, para alguien como él, la vida no era más que una constante batalla por la supervivencia. Siempre había alguien que ganaba y alguien que perdía. Los primeros conseguían vivir unos días más, los segundos, a nadie le importaba lo que les sucediera. Por supuesto, la vida era la vida y el combate era el combate, pero la mayoría de las personas no eran lo mismo. Pero ¿qué pasaba con los despertados? El único propósito de su existencia era luchar contra las criaturas de pesadilla. Muy pocos pedían escapar de ese destino. Podían. Después de llegar a la academia, Sunny se permitió pensar que había escapado al destino de tener que luchar para siempre al borde de la supervivencia. Pero ahora parecía que acababa de cambiar una batalla por otra. Este era un pensamiento incómodo. Sin embargo, si lo miraba de una perspectiva diferente, ¿significaba eso que siempre había tenido una ventaja crucial? La mayoría de los elegidos por el hechizo se vieron obligados a adaptarse de alguna manera a esta forma de vida despiadada, pero él siempre había vivido así. ¿Era él realmente uno de los pocos perfectamente aptos para ser un despertado? Con este pensamiento, Sunny se quedó dormido. A primera hora de la mañana, un grito desgarrador lo despertó. Repetición. Sunny se puso de pie incluso antes de despertarse por completo. De alguna manera la cuchilla azul ya estaba en su mano. Su sombra flotaba a su lado, lista para envolverse alrededor de la cuchilla en caso de que necesitara atacar o alrededor de su cuerpo. En caso de que ya fuera demasiado tarde para eso. Trató de entender lo que estaba pasando. Nephis estaba cerca con su espada larga levantada en una postura defensiva. Cassia. ¿Dónde está Cassia? Temiendo lo que pudiera ver, tentáculos gigantes que se extendían hacia ellos desde la oscuridad, miró a su alrededor. El horizonte oriental apenas comenzaba a mostrar los primeros indicios del amanecer, agregando un pequeño tono gris a la oscuridad del mundo. En esa oscuridad no había señales de peligro. Finalmente vio a Cassia. La chica ciega se tambaleaba al borde de la plataforma con una expresión de horror en su rostro. Con su cabello rubio alborotado, estiraba sus manos, claramente perdida en el espacio. Por supuesto, no había paredes que pudiera encontrar. La plataforma estaba abierta a la intemperie, y lo único que le esperaba a Cassia era zambullirse en las oscuras y tumultuosas aguas. Antes de que Sunny supiera lo que estaba haciendo, ya estaba corriendo. No era una decisión muy inteligente. Después de todo, no sabía qué había hecho Cassia que gritara y si había algún peligro oculto cerca. Además, todavía estaba demasiado oscuro para que Nephis pudiera ver. Su repentina embestida podría haber hecho que ella atacara con la espada antes de hacer preguntas. Todas estas eran buenas razones para aspirar a observar primero, pero de una manera inusual y completamente irracional, Sunny actuó antes de pensar. Él atrapó a Cassia momentos antes de que ella diera un paso fuera de la plataforma y sosteniéndola fuertemente en sus brazos, arrastró a la chica ciega hacia atrás. ¡Lo tengo!, gritó Sunny, haciéndole saber a Estrella Cambiante que no había necesidad de apuñalarlo con una espada, y luego en voz baja le dijo a Cassia: «Te tengo, está bien, todo está bien, cálmate». Sintió que el cuerpo de la chica temblaba y miró nuevamente a su alrededor tratando de comprender qué le había asustado tanto, pero no había nada. Nephis escuchaba el mar por la misma razón. Después de unos segundos preguntó: «¿Ves algo?». Sunny meneó la cabeza impotente. «No». Ayudó a Cassia a sentarse en el centro de la plataforma. Mientras Nephis hacía guardia en torno a ellos, examinó a la chica ciega para asegurarse de que no tuviera heridas en el cuerpo. Todo parecía estar bien. Ella no está herida en ninguna parte. Estrella Cambiante bajó la mirada. Aunque su rostro permaneció indiferente, él pudo notar que estaba un poco nerviosa. Después de un segundo o dos, preguntó en algo que podría haber sido su versión de un tono tranquilizador. Sonó prácticamente igual a lo habitual. «Cassia, ¿qué pasó?». Mágicamente eso pareció calmar un poco a la chica ciega, al menos lo suficiente para que pudiera hablar con voz temblorosa. Cassia extendió la mano y señaló hacia abajo. ¡La cabeza! ¡Vi! ¡Oh, por Dios! Sunny frunció el ceño y miró a Nephis. ¿Tuvo una visión? ¿El pasado? La chica alta se quedó en silencio por un momento. «No lo sé, nunca había pasado antes». Ambos se volvieron hacia Cassia sin saber qué hacer. Como no había peligro aparente, se turnaron para intentar calmar a la aterrorizada chica. Sin embargo, después de esa frase se quedó callada y se negó a hablar de nuevo. Nada parecía ayudar. Después de un rato, Nephis susurró: «Dejémosla en paz por ahora, tal vez necesite tiempo». Sunny estaba a punto de replicar, pero la verdad, él tampoco tenía ninguna idea. Al final, se limitó a asentir. «Está bien, la vigilaré». Sin embargo, Estrella Cambiante tenía otras ideas. Mientras el sol salía y el mar embravecido retrocedía,
Nefis decidió darle algo de espacio a Cassia y condujo a Sunny hasta el borde de la plataforma. Sin embargo, se aseguró de tener siempre a la chica ciega en la periferia de su visión. Cassia estaba sentada abrazada de las rodillas. Tenía los ojos cerrados, pero pequeños temblores que recorrían periódicamente su cuerpo delataban que estaba despierta. El ojo de Sunny se movió nerviosamente. ¿Estás segura de que está bien dejarla así? Nefis le dirigió una mirada complicada. Sí. Luego, después de pensarlo un poco, añadió: Cassia es fuerte. Sunny no estaba seguro de cómo responder. Si Estrella Cambiante consideraba que alguien era fuerte, entonces lo más probable era que lo fuera. Sin embargo, fuerte fue la última palabra que le vino a la mente cuando pensó en la delicada, hermosa y ciega chica. ¿No era ella alguien que necesitaba constantemente su ayuda? Pero por otra parte había distintos tipos de fuerza. Cassia todavía estaba viva y cuerda a pesar de su defecto debilitante. ¿Cuántas personas podrían haber hecho lo mismo? Si tú lo dices. Entonces Nefis le hizo invocar la cuchilla azul. Después de estudiarla por un rato, asintió y tomó su espada larga en el aire. A pesar de su tamaño, era un arma elegante. La hoja estrecha y de doble filo era mucho más larga que la de la cuchilla azul, con una punta increíblemente afilada y simétrica. Toda la hoja, así como la sencilla guarda en forma de cruz y el pomo, parecían estar hechos de plata y reflejaban la pálida luz de la mañana. El mango estaba envuelto herméticamente en cuero negro, poniendo las dos espadas una al lado de la otra. Nefis habló. Tu espada se puede usar con una mano, pero su verdadero potencial solo se puede revelar cuando se sostiene con ambas. Está creada principalmente para cortar y seccionar, y de ahí el centro de gravedad más alto. Sin embargo, también puedes dar estocadas. Luego hizo un gesto hacia la suya. Mi espada es un poco más versátil. Está creada tanto para cortar como para apuñalar y tiene doble filo. Sin embargo, el principio de manejo de estas dos espadas es en efecto el mismo. Tomó la espada con ambas manos, colocando una cerca de la guarda y otra cerca del pomo. Luego realizó un corte descendiente. Ambas son armas que se basan en el apalancamiento. Cuando se sostienen con dos manos, una mano empuja. Empujó la espada hacia abajo con la mano cerca de la protección, mientras que la otra tira. La mano cercana al pomo levantó simultáneamente el mango, dándole a la hoja un tremendo impulso en velocidad. Así es como se genera fuerza y se ejecutan golpes poderosos. Ahora es tu turno. Sunny miró su espada y la sujetó con ambas manos, imitando la pose de Nefis. Luego la levantó y cortó hacia abajo, asegurándose de aumentar la fuerza del golpe con su mano inferior. Estrella Cambiante lo observó. Tienes que entender que un golpe no viene de las manos, sino de todo el cuerpo. La fuerza viene de los pies, las caderas, el centro del cuerpo, los hombros, y solo entonces se transmite a las manos. Así. Volvió a demostrar el corte descendente. Esta vez Sunny prestó atención a la postura general y los movimientos de cada parte del cuerpo de Estrella Cambiante en lugar de solo a la espalda. No era un novato en el combate. Instintivamente ya sabía cómo dar un buen puñetazo, aunque antes no tuviera mucha fuerza en su cuerpo. Los principios para golpear con una espada eran básicamente los mismos, por lo que Sunny comprendió rápidamente el concepto general. Realizó el simple corte descendente unas cuantas veces más. Después de cada vez, Nefis le dio consejos y corrigió sus errores. Al cabo de un tiempo, finalmente quedó satisfecha con su forma. Bien. Sunny sonrió orgulloso de sus logros. Nefis lo miró pensativamente y asintió. Ahora hazlo 1000 veces más. La sonrisa se congeló en el rostro de Sunny. ¿1000? ¿Dijo 1000? Parpadeó. Lo siento, ¿cuántas veces? Estrella Cambiante inclinó la cabeza y pensó durante un rato. Bueno, hoy no tenemos mucho tiempo, así que sí, solo 1000. ¿Solo 1000? Sunny se obligó a sonar educado. Ya veo, está bien. Mientras Nefis regresaba para sentarse con Cassia, se volvió hacia el mar y levantó su espada. 1. La cuchilla azul silbó al cortar el aire. La levantó de nuevo. 2. Empuja y tira, así es como se genera fuerza. 3. Golpea con todo el cuerpo, no solo con las manos. 4. Mientras Sunny levantaba su espada y cortaba una y otra vez, solo un pensamiento permaneció finalmente en su mente. Repetición, experiencia, claridad. Repetición. Cuando terminó de realizar 1000 golpes, Cassia finalmente estaba lista para hablar. El sueño de Cassia. Con casi todos los músculos del cuerpo doloridos, Sunny se acercó a las chicas y se dejó caer al suelo. Tras recuperar el aliento, miró a Cassia. ¿Cassia? ¿Te sientes mejor? Unos segundos después, la chica ciega sintió lentamente. Es un alivio. Se movió y dudó un momento. Cassia no se veía muy bien. Su rostro seguía muy pálido con una expresión distante y aturdida. Al menos su cuerpo ya no temblaba. A Sunny no se le daba muy bien hablar con la gente y mucho menos apaciguarla. No sabía qué decir. Miró a Nefis y suspiró para sus adentros. ¿Quién iba a saber que algún día se convertiría en la persona más sociable que jamás hubiera existido? Menudo chiste. ¿Puedo tener un poco de agua? Cassia se giró hacia él y frunció el ceño como si la pregunta lo hubiera confundido. De repente, jadeó y abrió mucho los ojos. «Oh, lo siento, sí, claro». Convocó la botella de agua ilimitada y se la ofreció a Sunny. Él la tomó con una sonrisa agradecida y bebió con avidez unos tragos antes de dársela a Nefis. Finalmente regresó a Cassia. «Bebe tú también». Después de hacerlo, él le dio una palmadita torpe en el hombro a la chica ciega.
Todo parece estar bien ahora. ¿Tuviste otra visión? Puedes contárnoslo si quieres. Cassia dudó un momento antes de decir, no, no lo sé, quizás solo fue una pesadilla. Sunny y Nefis intercambiaron miradas. Ambos dudaban de lo que Cassia veía fuera una simple pesadilla. Después de todo, la gente no solía soñar en el reino de los sueños. La chica ciega, mientras tanto, continuó. No lo recuerdo bien, está todo fragmentado. Sunny consideró cuidadosamente sus palabras, no queriendo presionar demasiado a Cassia. Puedes decirnos lo que recuerdas, quizás podamos entenderlo juntos. Cassia suspiró y asintió tímidamente. Tras una larga pausa, por fin se armó de valor para hablar. Al principio vi una oscuridad infinita encerrada tras 7 sellos. Algo inmenso se agitaba en la oscuridad. Sentí que si lo veía directamente perdería la cabeza mientras observaba aterrorizada. Los sellos se rompieron uno tras otro, hasta que solo quedó uno. Y entonces ese sello también se rompió. Ella tembló un poco. Después de eso, no lo sé, fue como si mi mente se partiera en 1000 pedazos, cada pedazo reflejando su propia imagen. La mayoría eran oscuros y aterradores. Algunos ya los he olvidado. El resto... Cassia se quedó en silencio recordando. Volví a ver el castillo humano, solo que esta vez era de noche. Una estrella solitaria brillaba en el cielo negro y bajo la luz el castillo fue consumido repentinamente por el fuego, con ríos de sangre fluyendo por sus pasillos. Vi un cadáver con una armadura dorada sentada en un trono, una mujer con una lanza de bronce ahogándose en una marea de monstruos, un arquero intentando atravesar el cielo con sus flechas. Finalmente levantó la mirada y su rostro estaba lleno de horror. Al final vi a un colosal y aterradora torre carmesí. En su base 7 cabezas cortadas custodiaban 7 cerraduras, y en la cima un ángel moribundo estaba siendo consumido por sombras hambrientas. Cuando vi al ángel sangrar, de repente sentí como si me hubieran arrebatado algo tan precioso que no se puede describir con palabras. Yo una pregunta, ¿cómo sabe cómo es Sunny si ella es ciega? Porque vieron que en los capítulos anteriores ella dijo que veía a Sunny y ella entrando al castillo. ¿Cómo sabe que estaba con Sunny si nunca lo vio? Su voz se hizo más tranquila. Pará. 7 cabezas... al final vio un colosal y aterradora torre carmesí. En su base, 7 cabezas cortadas custodiaban 7 cerraduras. Y en la cima, un ángel moribundo estaba siendo consumido por sombras hambrientas. Cuando vi al ángel sangrar, de repente sentí como si me hubieran arrebatado algo tan precioso que no se puede describir con palabras. Su voz se hizo más tranquila. Entonces sentí tanta pena, dolor y rabia que lo poco que me quedaba de cordura pareció desaparecer. Fue entonces cuando desperté, creo. Nefis y Sunny guardaron silencio un rato, intentando comprender lo que Cassia les había contado. Aunque Nefis tenía una idea, no la demostró. Sunny, sin embargo, estaba completamente perdido. Ni siquiera podía empezar a descifrar el significado oculto de la visión, si es que lo había. Anteriormente la visión de Cassia sobre el castillo era bastante sencilla, le mostraba una fortaleza humana e incluso su ubicación. Esta vez, sin embargo, su sueño era inconexo, lleno de simbolismos extraños e imágenes vagas e inciertas, más parecido a la profecía de un charlatán que a una visión obtenida mediante una habilidad de aspecto. Finalmente suspiró. Quizás solo fue una pesadilla. Tus visiones anteriores no fueron así, ¿verdad? Cassia meneó la cabeza en silencio. Sunny se rascó la parte posterior de la cabeza. Bueno, la gente no suele soñar en el reino de los sueños, pero tú sí. Quizás ver una pesadilla de vez en cuando sea un efecto secundario de tu habilidad. La chica ciega se volvió hacia él con un leve alivio escrito en su rostro. ¿De verdad lo crees? Dudó, intentando encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué no? Es una posibilidad. Sin embargo, en su interior se sentía incómodo. Un ángel moribundo consumido por las sombras. ¿Por qué suena tan siniestro? Debería intentar alejarme de los ángeles en el futuro. Vaya, ¿qué ha sido de mi vida? Una frase así ya ni siquiera suena descabellada. Con eso finalmente estaban listos para dar la bienvenida a un nuevo día. Un rato después estaban sentados en el borde oeste de la plataforma de piedra, observando a los carroñeros que se encontraban abajo. La sombra de Sunny estaba ocupada explorando un camino hacia el siguiente punto de referencia. ¿Siempre hubo esa cantidad? Sunny miró a Nefis y negó con la cabeza. No. Habían muchos más. Parece que casi han terminado con el cadáver. Dudo que sobreviva hasta el anochecer. Lo que significaba que para mañana todas estas bestias estarían vagando por el laberinto, dificultando el avance a los 3 durmientes. Sería mejor partir hoy y distanciarse de la horda antes de que los carroñeros terminaran su festín. Sin embargo, sin explorar el camino con antelación, existía la posibilidad de no llegar a tiempo a un lugar seguro. Ambas opciones eran arriesgadas. Nefis frunció el ceño, aparentemente pensando lo mismo. Después de un rato, ella dijo: «No quiero que Cassia pase otra noche cerca de esta estatua. Vámonos ya».
Sunny pensó un rato y luego abrió la boca para dar su opinión. Sin embargo, una repentina conmoción abajo le impidió hablar. En el fondo del mar que desaparecía entre montículos de coral roto, el cadáver del gigantesco monstruo parecía un tiburón. La mitad restante, para ser precisos, estaba casi desprovisto de carne y entre sus huesos blancos algo brillaba en el lodo. Dos cristales luminiscentes extremadamente grandes. Los ojos de Sunny se abrieron en par. ¿Son esos? Sí, fragmentos de dos núcleos de alma trascendentes. Trascendentes. Dos de ellos. De repente le invadieron la codicia y el miedo. Codicia por la rareza y el valor de los fragmentos de alma trascendentes. Miedo porque el tiburón gigante se había convertido en un demonio corrupto al menos. Un demonio corrupto, si no era detenido por un santo o un gran número de despertados, podría destruir una ciudad entera. Sunny se dio cuenta tardíamente de que esa primera noche estaba mucho más cerca de la muerte de lo que había pensado. Deberíamos... Espera y escucha. Miró fijamente a Nefis y luego escuchó obedientemente el clamor distante y apenas audible de los carroñeros. Después de un tiempo notó cierta falta de armonía en ello. De repente Nefis se puso tensa. Allá. Señaló en dirección al laberinto. Tras concentrarse, Sunny finalmente pudo ver dos sombras enormes que salían de un pasaje particularmente ancho. Un segundo después, las criaturas que proyectaban esas sombras aparecieron. Sunny tragó saliva. Maldición. Los monstruos se parecían a los carroñeros, pero no del todo. Para empezar, eran mucho más grandes, elevándose sobre el entorno a más de 3 metros de altura. Sus caparazones parecían más gruesos. Estaban teñidos de negro intenso y escarlata, como una armadura antigua, empapada en sangre. Aquí y allá, púas de aspecto feroz crecían de los caparazones, haciendo cada movimiento mucho más peligroso. Además, en lugar de pinzas pesadas, sus brazos superiores terminaban en guadañas de hueso largas, curvas y aterradoras. Sunny sintió un sudor frío correr por su columna. ¿Qué diablos son esas cosas? Nefis inclinó la cabeza. Monstruos, supongo. Las criaturas de pesadilla con solo un núcleo de alma se llamaban bestias. Eran peligrosas y fuertes, pero carentes de mente. Si lograban desarrollarse o eran creadas con un segundo núcleo, se convertían en monstruos. Los monstruos eran mucho más devastadores y poseían una inteligencia rudimentaria y retorcida. Eran el siguiente paso en la evolución de una bestia de pesadilla. Y estos dos parecían ser versiones más grandes y letales de los carroñeros de caparazón. Sunny y Nefis observaron cómo los dos monstruos se acercaban al cadáver. Los carroñeros, visiblemente asustados, se apresuraron a apartarse. Los más lentos fueron arrojados sin piedad o destrozados por las guadañas de hueso. Ríos de sangre azul fluían hacia el lodo. ¿Qué están haciendo? ¿Vinieron a absorber los fragmentos de alma? Finalmente los monstruos llegaron al cadáver. Cada uno tomó uno de los fragmentos. Sin embargo, en lugar de absorberlos, simplemente se dieron la vuelta y se llevaron los preciosos cristales. Los carroñeros abrieron paso, siguiendo los fragmentos con sus ojos hambrientos. Sunny parpadeó y miró a Nefis. ¿Todavía nos vamos ahora? Estrella Cambiante frunció el ceño y dudó. Unos instantes después negó con la cabeza. No, iremos mañana. Luego se giró hacia el oeste y observó a los monstruos que se retiraban. Haz que tu sombra siga a esos dos de regreso. Pero van a poder agarrar eso, boludo, tremendo. Si se llevan los cristales, eso se pica. Aunque a Sunny no le sirven. Sonido de risa. Debido a los fragmentos de sombra que Sunny había absorbido en los últimos días, el rango de control de sombras había aumentado un poco. Sin embargo, todavía estaba lejos de ser suficiente para explorar en profundidad el laberinto. Solo tenía una idea general de la dirección en la que se movían los dos grandes monstruos. Iban hacia el oeste. Después de contarle esto a Nefis, no había mucho más que hacer. Al final, Sunny decidió simplemente descansar. El día siguiente prometía estar lleno de dificultades y peligros, así que era de su interés permitir que su cuerpo se recuperara lo más que pudiera. Un rato después, Sunny estaba acostado de espaldas mirando al cielo gris. Cassia estaba sentada a su lado, perdida en sus pensamientos. Nefis meditaba. Al menos eso era lo que parecía. Bien podría estar dormida, por lo que Sunny sabía. Después de un rato, Cassia se giró hacia él. ¿Sunny? Él giró la cabeza para mirarla. ¿Sí? La chica ciega vaciló. ¿Tú crees que podremos regresar a casa? Sunny la miró y frunció el ceño. Unos segundos después, volvió a mirar el cielo. Claro, Cassia sonrió. ¿De verdad lo crees? ¿Por qué? ¿Qué pasa con todas estas preguntas? Suspiró y trató de encontrar las palabras adecuadas. Por ella. Señaló a Nefis sabiendo que Cassia no la vería. Sin embargo, no había nadie más en la plataforma de piedra, así que era bastante obvio a quién se refería. Yo tampoco soy alguien fácil de matar. De hecho, apuesto a que no podrías haber encontrado una mejor pareja de durmientes para escoltarte a través del reino de los sueños. Si alguien puede sobrevivir a esto, somos nosotros. Así que sí, creo que nuestras probabilidades de regresar son bastante altas. Cassia de repente soltó una risa. ¿No estás un poco demasiado seguro de ti mismo? Quedaste en casi el último lugar. Sunny se encogió de hombros.
Eso solo fue porque alguien inteligente me dijo que mantuviera un perfil bajo. Si no, habría quedado más arriba. Luego, con una sonrisa, agregó: mucho más arriba, al menos tercero desde el último. La chica ciega no pudo evitar reír. El sonido melódico de su risa hizo que Sunny se sintiera mucho mejor. No había escuchado algo así desde que llegó al reino de los sueños. Fue agradable ver que la gente aún podía conservar algo de alegría en este lugar infernal. Se hace la boluda casi. Pensándolo bien, esa era la primera vez que escuchaba reír a Cassia. En la academia ella siempre estaba apagada y sombría. Después de esa repentina explosión de risa, la expresión de Cassia se tornó lentamente melancólica. Unos segundos después preguntó: ¿qué es lo que más extrañas de casa? Sunny intentó pensar en algo, pero fracasó. No estaba seguro de tener un hogar en el mundo real. La pequeña habitación que había estado alquilando anteriormente no era más que un refugio temporal de la lluvia. En cuanto al mundo real en general, su vida allí tampoco había sido muy agradable. Finalmente dijo: no extraño particularmente nada. Cassia se mostró muy sorprendida. ¿De verdad? ¿No extrañas a tu familia? Sunny sonrió. No tengo familia. Bueno, supongo que tengo una hermana por ahí, pero no nos hemos visto en muchos años. Oh. La chica ciega se quedó en silencio. Varios segundos después dijo en voz baja: yo extraño mucho a mi familia. Había anhelo y tristeza en su voz. Sunny no sabía qué decir, así que permaneció en silencio. Mamá y papá deben estar muy preocupados por mí ahora mismo. No, en realidad no estarían preocupados, estarían destrozados. Deben pensar que ya estoy muerta. Sunny la miró y suspiró. Pareces preocuparte mucho por ellos. Cassia lo miró confundida. Claro, ¿no es normal? Sunny miró al cielo gris, el viento olía a lluvia. Después de un rato dijo: no lo sabría. Por la noche Nefis hizo que Sunny realizara los 1000 golpes nuevamente. Después de eso comieron las últimas tiras de carne seca de carroñero y se turnaron para dormir, de modo que uno de ellos siempre pudiera vigilar a Cassia. Afortunadamente no ocurrió nada durante la noche. Cuando llegó la mañana y el mar oscuro retrocedió, se prepararon para abandonar la estatua gigante. Nefis fue la primera en bajar. Antes de eso dijo unas palabras. Hoy será diferente de antes. Habrá muchos más carroñeros merodeando por el laberinto. Es posible que no podamos crear una emboscada ni evitar luchar contra varios de ellos al mismo tiempo. Miró a Sunny. Si pasa algo, tu trabajo es llevar a Cassia lejos. Podemos retirarnos por pasajes demasiado estrechos para los carroñeros. Si nos separamos, diríjanse al punto más alto por ustedes mismos. No me esperen, ¿lo entiendes? Con una expresión grave, él asintió. Nefis respondió con un gesto similar. Bien, el tiempo apremia, así que vamos. Con eso, comenzó a descender. Cuando Nefis alcanzó un punto unos 20 metros por debajo de ellos, encontró un lugar donde apoyarse y esperó. Usando la cuerda dorada, Sunny bajó a Cassia, tal como cuando subían, y se turnaron para ayudar a la chica ciega. Afortunadamente, bajar por la estatua era mucho más fácil. Pronto llegaron al suelo. Entrando al laberinto, el trío avanzó con rapidez. La sombra iba adelante, explorando para detectar monstruos y caminos óptimos. A pesar de eso, su progreso era lento y caótico. Tenían que cambiar constantemente de dirección para evitar grupos de carroñeros, a menudo terminando en callejones sin salida o alejándose de su destino. Sunny, quien cumplía el rol de explorador y navegante, sentía que su cerebro comenzaba a hervir. En algún momento, sin embargo, inevitablemente se encontraron en una situación en la que una pelea era inevitable. Había un gran grupo de carroñeros siguiéndolos y un par de ellos bloqueando el camino por delante. Ninguno de los dos grupos había notado aún a los durmientes, pero como no había otros pasajes por donde girar, solo era cuestión de tiempo. Nefis consideró sus opciones durante unos segundos. Una mueca apareció en su rostro. Finalmente dijo: si son solo dos, podemos con ellos. Sunny la miró con incertidumbre en los ojos. Pero no hay tiempo para preparar una emboscada. No estaba del todo seguro de cómo podían pelear contra dos carroñeros a la vez. A pesar de lo buena que era Nefis como profesora, solo había practicado con la espada un día. Enfrentarse a un carroñero en solitario era arriesgado. Estrella Cambiante se encogió de hombros. Es casi lo mismo, atacaré primero, tú sigue detrás de las sombras, y termina con uno cuando se giren. Luego matamos al segundo juntos. Todo el plan se basaba en la suposición de que Nefis podría sobrevivir bajo el asedio de dos carroñeros, ambos atacándola al mismo tiempo. Sunny estaba muy impresionado por su destreza, pero no estaba seguro de que fuera posible. Había una gran probabilidad de que Nefis muriera. Aún recordaba que ella no estaba presente en la primera visión de Cassia, pero ¿qué más podían hacer? Un poco nervioso, Sunny apretó los dientes. Está bien. Después de una corta pausa, Nefis invocó su espada. Entonces dio un paso al frente. Experiencia, capítulo 46. Después de encontrar un buen lugar para esconder a Cassia, Sunny y Nefis avanzaron para enfrentar a los carroñeros. Pronto vieron dos grandes siluetas a lo lejos. Con los labios apretados, Nefis lanzó por encima del hombro. «Sigue el ritmo». Luego, como una corredora preparándose para una carrera, se agachó sobre una rodilla, inhaló profundamente y se lanzó hacia adelante. «Maldita sea». Sunny se lanzó a la sombra profunda que proyectaba la pared del laberinto y la siguió, corriendo lo más rápido que podía. Sin embargo, la distancia entre ellos seguía aumentando.
De repente recordó cuando caminaba detrás de Nefis al cruzar el puente hacia la academia. ¿Sería su destino siempre ir detrás de ella? La velocidad de carrera de Estrella Cambiante era increíblemente rápida. Estaba prácticamente volando por el aire como una flecha disparada de un arco. Uno de sus brazos estaba extendido hacia atrás, sosteniendo la espada con la punta hacia el suelo. El otro cortaba el aire con cada zancada. A los dos carroñeros les tomó un par de segundos de darse cuenta de lo que estaba pasando al verla. Para cuando lo hicieron, ella ya casi estaba sobre ellos, con la locura ardiendo en sus ojos y saliva viscosa cayendo de sus mandíbulas. Los monstruos gritaron y cargaron hacia adelante. Nefis no disminuyó la velocidad como si tuviera la intención de embestirlos con su cuerpo. El corazón de Sunny dio un salto. 4 aterradores tenazas volaron por el aire. En el último momento, Nefis cayó hacia atrás, rodando sobre su costado. La inercia la llevó hacia adelante mientras se deslizaba por el barro, pasando entre los carroñeros. Luego giró su cuerpo y se detuvo clavando la espada en el suelo. Un poco más lento y habría sido empalada por una de las patas de los carroñeros. ¡Está loca! Para cuando Estrella Cambiante se puso de pie, uno de los carroñeros ya se había dado la vuelta. Sin embargo, Sunny no pudo ver qué estaba pasando, ya que su vista estaba bloqueada por las grandes criaturas con caparazón. Solo escuchó el sonido de la pinza golpeando el acero. De todos modos, no había tiempo para preocuparse por eso, ya que tenía sus propios problemas que resolver. Debido a la maniobra que Nefis había ejecutado, el segundo carroñero se rezagó un poco respecto al primero. Estaba a punto de girarse cuando Sunny finalmente se acercó lo suficiente para lanzar un ataque. Maldiciendo en silencio, corrió por una estrecha saliente de la pared de coral y saltó, apuntando a perforar el punto débil de la espalda del carroñero desde arriba. Su sombra ya envolvía la cuchilla azul, pero en el último momento el carroñero se movió de repente, girando ligeramente su torso hacia la derecha. La espada falló en el punto cóncavo donde las placas de armadura se conectaban y en su lugar golpeó una de ellas justo en el centro, deslizándose sin piedad sobre la membrana de adamantina. ¡Maldición! En lugar de matar a la bestia con un golpe decisivo, Sunny no logró hacerle ningún daño. Lo peor de todo es que aterrizó justo encima del carroñero, abrazándolo prácticamente por detrás. En el siguiente momento, el carroñero sacudió su caparazón arrojando el humano irritante. Sunny voló de lado y se estrelló contra la pared del laberinto, sintiendo cómo le sacaban el aire de los pulmones. Ahogado y desorientado, cayó de manera torpe en el barro. No es bueno. Por instinto, Sunny rodó hacia un lado. Algo pasó a gran velocidad y junto a él y golpeó la pared, haciendo que pedazos de coral carmesí volaran por el aire. Luego, fue levantado en el aire y lanzado hacia atrás. Pero para ese momento ya había recobrado sus sentidos. Girando su cuerpo, Sunny logró aterrizar sobre sus pies y retroceder algunos pasos sin caerse. En el siguiente segundo, su espada estaba frente a él, sostenida con ambas manos, tal como Nefis la había enseñado. El carroñero ya cargaba contra él con un fuego amenazante ardiendo en sus ojos. Repetición, experiencia. La sombra fluyó desde la cuchilla azul hasta su mano. Luego se extendió su brazo, hombro y finalmente cubrió todo su cuerpo. Sunny sintió al instante que se volvía más fuerte, rápido y resistente. ¿Pero era suficiente? No. Para sobrevivir definitivamente también necesitaría algo de suerte. Una tenaza voló hacia él desde la derecha, la otra desde la izquierda. No había tiempo para retirarse o esquivar de lado. Así que en su lugar, Sunny hizo algo con lo que todos sus instintos gritaron en protesta. Saltó hacia adelante cortando la distancia con el monstruo que cargaba contra él. Las tenazas chocaron entre sí con un fuerte crujido detrás de su espalda. Instinto o no, era el único paso lógico. Después de todo, el alcance de su espada era mucho más corto que el de los carroñeros. Solo podía luchar acercándose. Antes de que la bestia tuviera tiempo de reaccionar, Sunny hizo lo que había hecho miles de veces recientemente. Sus músculos se movieron incluso antes de que su mente diera la orden. Con un solo movimiento fluido, levantó la espada sobre su cabeza y cortó hacia abajo, empujando con una mano mientras tiraba con la otra. Todo su cuerpo se movió al unísono para entregar un golpe poderoso. La cuchilla azul silbó al cortar el aire, luego golpeó la articulación de una de las patas delanteras del carroñero y la cortó de un solo tajo, separando la extremidad por completo. Le cortó una pierna. La sangre azul salpicó por todas partes. Sunny tuvo menos de un segundo para asombrarse. ¿Lo hice de verdad? Pero no había tiempo para distraerse. Debido a la pérdida de su pata delantera, el carroñero perdió el equilibrio por un momento, cayendo hacia adelante y hacia abajo. Sin embargo, le quedaban 7 patas. Esto no iba a durar mucho. Coincidentemente, en ese preciso momento, su otra pata delantera resbaló en el barro y llevando al monstruo aún más abajo. Sunny no desperdició esa oportunidad. Dando un paso más hacia adelante, empujó la cuchilla azul hacia arriba, clavándola en la boca del carroñero. Una mandíbula cortada cayó al suelo mientras el monstruo se empalaba con su propio peso en la espada. El enorme cuerpo de la criatura de pesadilla convulsionó antes de caer inmóvil. Estaba muerto. Sunny exhaló lentamente, solo ahora sintiendo el dolor en su pecho y en la parte posterior de su cabeza. Se tocó con cuidado y frunció el ceño. Su mano volvió empapada de sangre. Al menos estoy vivo. Has matado a una bestia despertada, compañero de caparazón. Carroñero de caparazón. Tu sombra se vuelve más fuerte. Sin tiempo para escuchar el hechizo, Sunny tiró de la espada para desprenderla de la cabeza.
del monstruo y se apresuró a ayudar a Nefis. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El otro carroñero yacía en el barro, claramente muerto. Sus extremidades aún se movían, lo que indicaba que el golpe fatal se había dado justo momentos antes. Parecía que Nefis había logrado cortar su columna vertebral al perforar su punto débil en la base del torso de la bestia con su espada larga. No pudo ver a la chica de cabello plateado detrás del gran cadáver. Al acercarse escuchó el sonido de una respiración áspera y forzada. Luego una voz temblorosa vino detrás del carroñero. No, no te acerques. En el silencio mortal del final de la batalla, la voz de Estrella Cambiante sonó extraña y apagada. Sunny sintió de repente como si alguien le hubiera apretado el corazón en un puño. Endureciéndose, dio un paso más hacia adelante. Nefis estaba de pie frente al carroñero muerto tratando de recuperar el aliento después de la intensa lucha. Había un corte sangriento en su hombro, sin embargo no parecía ser algo que amenazara su vida. La atención de Sunny, sin embargo, se desvió al instante hacia otra cosa. Parece que en algún momento durante la pelea, la prenda improvisada de algas marinas se rompió, dejándola desnuda de la parte superior del cuerpo. Se cubría el pecho con un brazo. Detrás de ese brazo aplastado, la suavidad de su... Sunny se estremeció como si alguien lo hubiera picado y dio un giro apresurado. Su rostro estaba rojo. Sin pensarlo, incluso hizo que su sombra mirara hacia otro lado. Un silencio incómodo siguió. Después de un rato, Sunny se obligó a hablar. ¿Estás bien? Nefis tardó en responder. Sí. Bien. Yo iré a buscar a Cassie entonces. ¿Está bien? Sintiendo como si un ejército de monstruos la persiguiera, caminó hacia adelante con las piernas rígidas y luego aceleró el paso, apenas conteniéndose para no correr. Es su culpa. Debería haber comunicado mejor las cosas. Tratando de sacar la imagen vívida de su mente, Sunny se apresuró a llegar al lugar donde Cassia los esperaba. Para cuando regresaron, Nefis ya se había arreglado su prenda y la llevaba como si nada hubiera pasado. Sin embargo, Sunny no pudo evitar sentir que la mirada que le dio era algo rara. ¡Olvídalo! Después de revisar la herida en su cabeza, Estrella Cambiante dijo: es solo un sangrado, nada grave. Avísame si te sientes mareado o tienes un fuerte dolor de cabeza. Como Sunny no tenía ninguno de esos síntomas, se mantuvo en silencio. Nefis miró hacia sus ropas y suspiró. ¿Memoria? Abrió la boca para decir no, pero luego cayó en silencio. Pensándolo bien, cuando mató al carroñero, el hechizo dijo algo más después del informe sobre los fragmentos de sombra absorbidos. En ese momento estaba demasiado ocupado para prestarle atención. Déjame revisar. Invocó las runas y rápidamente encontró el conjunto que representaba sus memorias. Campana plateada, sudario de titiritero, cuchilla azul. Nada nuevo. Entonces, ¿de qué estaba hablando el hechizo? De repente notó un nuevo conjunto de runas en el conjunto vecino. Sus ojos se abrieron. Ecos. Carroñero de caparazón. ¿Y eso? Che, ¿ustedes cuando estoy leyendo se ponen a leer lo que estoy leyendo mientras lo estoy diciendo? ¿O simplemente escuchan? Eco. Eco. Es un eco. Sunny no podía creer lo que veía. Los ecos eran un tipo de recompensa extremadamente rara que los despertados podían recibir tras derrotar a criaturas de pesadilla. Pero hablo de la gente que, tipo, comenta en el chat yo. Obviamente hay gente que está haciendo otra cosa ahí mientras escucho. Pero la que comenta en el chat, que escucha que hay algo que va a aparecer y va y comenta justo, y después tabea y sigue jugando, por ejemplo. Yo haría eso, por ejemplo. Yo juego mientras tú lees. Y después que escuchás algo, tabeás, comentás, tabeás de vuelta y así. Yo siempre leo, está mejor. Yo leo. Te veo la cara. Ok. Estimo que si estamos hablando de Lotum, están ahí preparados mis pequeños fumones están ahí preparados para teorizar mientras están leyendo. Las dos cosas. Ok. Las probabilidades de obtener uno eran muy bajas. En el mundo real un eco podía venderse por una cantidad inimaginable de dinero, ya que eran mucho más valiosos que las memorias. Sin demorarse más, se sumergió en su mar de alma. Muy pocas cosas habían cambiado allí. Un sol negro y solitario seguía colgando sobre las aguas tranquilas y silenciosas. Orbitándolo, había esferas de luz que representaban sus memorias. Esta vez eran 3. Como antes, Sunny no podía deshacerse de la sensación de que algo se movía sigilosamente más allá de la periferia de su visión. Sin embargo, en esta ocasión, decidió no prestarle atención. Quería ver su eco. Este también estaba representado por una esfera de luz, pero era mucho más grande y flotaba más lejos del núcleo de sombra. Con un pensamiento le ordenó descender. La esfera bajó lentamente hasta tocar el agua oscura, mientras Sunny se acercaba caminando sobre la superficie del mar. Su resplandor se desvanecía poco a poco, revelando al monstruo contenido en su interior. Un enorme y amenazador carroñero de caparazón se encontraba de pie frente a él. No había locura en sus ojos ni ningún otro sentimiento. Después de todo, no estaba realmente vivo, era solo un eco.
Runas resplandecientes aparecieron en el aire alrededor del carroñero. Eco, carroñero de caparazón. Tipo, bestia. Núcleo, despertado. Atributos, fuerte, acorazado. Descripción, un soldado maldito de la Legión Caída. ¿Es un coleccionable esto? Antes de darse cuenta, una amplia sonrisa apareció en el rostro de Sunny. Ese carroñero le pertenecía ahora. Podía invocarlo y usarlo para luchar contra sus enemigos. ¡Ah! Cargar objetos pesados o realizar otras tareas. Además estaba un rango por encima de su amo, lo que significaba que era mucho más fuerte, resistente y temible de lo que un durmiente con un núcleo latente debería poseer normalmente. Con este eco a su lado, muchas cosas serían más fáciles. Siguiendo un impulso, levantó la mano y le pasó sobre la fría y negra membrana. Solo quería tocar su nueva posesión. Sin embargo, en el momento en que su palma tocó al carroñero ocurrió algo extraño. El mar del alma se agitó levemente y apareció un nuevo conjunto de runas. Transformar eco en sombra. Sunny se sobresaltó y retiró la mano de inmediato. ¿Qué demonios significa eso? Nunca había escuchado nada sobre transformar ecos en otra cosa y mucho menos en sombras. Aunque pensándolo bien, tampoco había oído hablar antes de sobre núcleos de sombra y fragmentos. Parece que mi aspecto guarda más secretos de lo que pensaba. Lamiéndose los labios, dudó por un momento y luego pronunció cautelosamente una palabra. Sí. Nada sucedió. Un instante después las runas cambiaron. No hay suficientes fragmentos de sombra para realizar la transformación. Fragmentos de sombra requeridos 24. Frunció el ceño decepcionado. Ya veo, así que hay otro uso para los fragmentos. Pueden servir para mejorar mi propio núcleo o para hacer algo extraño con los ecos. ¿Cómo puedo saber qué uso es más beneficioso sin saber qué hace realmente una transformación? Un eco ya era bastante útil por sí solo. Sunny sintió que lo más sensato sería concentrarse en fortalecerse a sí mismo, al menos por ahora. Experimentaré con eso más tarde. Con esa idea en mente abandonó el mar de alma. Como se había quedado absorto durante un buen rato, Nephis lo observaba con una silenciosa pregunta en sus ojos. Sunny sonrió. Obtuvo un eco. Las pupilas de Nephis se ensancharon ligeramente. Por otro lado, Cassia fue más expresiva. ¿Un eco? ¿En serio obtuviste un eco? Sí. Consulta, ¿ya vio el capítulo 2 de Gachakuta? Sí, Scambri. ¿Cómo andas tanto tiempo? Dado que el grupo más grande de monstruos estaba a solo unos minutos de alcanzarlos, Sunny no perdió el tiempo y convocó al carroñero. La enorme bestia apareció de inmediato frente a él como si estuviera formada por diminutas chispas de luz. Pronto, su membrana negra se volvió completamente corpórea. Siguiendo la orden de Sunny, el monstruo se movió un poco y levantó sus poderosas pinzas. Nephis observó el eco con una expresión indescifrable. Luego la comisura de sus labios se curvó levemente. Bien. Sunny la miró con una sonrisa. Creo que podemos hacer que lleve a Cassia. Fuera de combate, nos será de más ayuda. La boca de la chica ciega se abrió de par en par. ¿Llevarme? ¿Como en una montura? Sunny soltó una carcajada y dio una palmada en la coraza del carroñero. Este chico puede llevar a una chica pequeña como tú sin ningún problema. Créeme, he estado trepando sobre estos bichos bastante los últimos días. En realidad son bastante espaciosos, encima. Especialmente si no estás intentando matarte. Cassia vaciló por un momento. Bueno, está bien, si crees que es lo mejor. Sunny y Nephis ayudaron a la chica ciega a subirse al eco. Luego usaron la cuerda dorada para improvisar unas riendas que Cassia pudiera sujetar. ¿Y si se muere lo puede volver a invocar o no? Después de recuperar rápidamente los fragmentos de alma de los carroñeros muertos, los durmientes se apresuraron a abandonar el pasaje, evitando por poco otra batalla. Con Cassia viajando cómodamente sobre el carroñero, su velocidad general aumentó drásticamente. Sunny y Nephis trotaron al frente con la esperanza de recuperar el tiempo perdido en la primera mitad del día y llegar al punto alto con 1 o 2 horas de margen. De vez en cuando tenían que tomar desvíos para evitar enfrentarse a grupos de monstruos acorazados. Sin embargo, con una criatura propia a su lado, el estado de ánimo y la moral de los 3 durmientes mejoró considerablemente. Por primera vez desde que llegaron a ese lugar, Sunny se sintió relativamente tranquilo. Por supuesto, esa calma no duró mucho. En cierto momento notó que el viento se había intensificado un poco, casi al mismo tiempo. Cassia les pidió que se detuvieran. Nephis y Sunny la miraron con el ceño fruncido. Parecía que ambos tenían un mal presentimiento. Dale. Pásamelo. ¿Qué ocurre? La chica ciega soltó las riendas. ¿Pueden escuchar algo? Se miraron entre sí y luego sacudieron la cabeza. No, ¿por qué? Cassia frunció el ceño. Ayúdenme a bajar de aquí. Después de ayudarla permaneció inmóvil por un momento escuchando con atención. Su expresión se volvió aún más seria. Luego se arrodilló con cautela y pegó el oído al suelo. ¿Qué escuchas? Cassia se lamió los labios. Un murmullo. De repente una gota de agua cayó sobre el rostro de Sunny. Levantó la cabeza y miró al cielo. Allí, nubes oscuras y tormentosas se reunían con una velocidad antinatural. Pronto, cubrirían el cielo por completo, incluyendo el sol. Cuando esto ocurriera, sus ojos se abrieron de par en par. Tenemos que movernos ahora.
Cuando Nefi se volvió hacia él, Sunny tomó a Cassia y la ayudó a ponerse de pie. Su rostro estaba aún más pálido de lo habitual y en sus ojos se reflejaba el pánico. Ahora, ayúdame a subir al carroñero. La chica de cabello plateado alzó la vista hacia el cielo. Su expresión se oscureció de inmediato. Sin decir una palabra hizo lo que él le pidió. Cassia parecía algo desorientada. Agarró las riendas y confundida miró a su amiga. «Nef, ¿qué está pasando?» Estrella Cambiante la miró. Cuando finalmente habló, su voz sonó grave. «Se acerca una tormenta». Mientras Sunny envió su sombra a trepar una alta columna de coral y miró al frente, tratando de calcular la distancia hasta los acantilados. Aún quedaba un tramo considerable por correr. Sin embargo, la estatua gigante ya había quedado muy atrás. Volver habría sido un suicidio. Se volvió hacia Nefis. «Estamos a unos 3 o 4 kilómetros de los acantilados. ¿Crees que podamos llegar?» Ella frunció el ceño. «Si tomamos la ruta más directa... tal vez». Sunny vaciló y luego preguntó: «¿Y los monstruos?» Estrella Cambiante miró al frente y apretó los dientes. «Tendremos que atravesarlos». «¿Eso es todo? ¿Ese es el plan?» Mientras intentaba idear algún truco para salvarlos, Nefis la miró confundida. «¿Qué estás esperando? ¡Corre!» A medida que avanzaban, gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Fuertes ráfagas de viento aullaban entre las cuchillas de coral, arrastrando lodo y algas. Con las nubes de tormenta acumulándose en el cielo, la luz del sol se desvanecía y un crepúsculo frío se cernía sobre el laberinto. Sunny corría con todas sus fuerzas como si su vida dependiera de ello, porque realmente lo hacía. Lideraba el grupo eligiendo el camino más recto hacia los acantilados con la ayuda de su sombra. Nefis iba un paso detrás. El carroñero que cargaba casi avanzaba a trompicones con sus 8 patas en la retaguardia. Sin la necesidad de esquivar monstruos y con la muerte pisándole los talones, se movían a una velocidad impresionante. Pasajes laterales y muros carmesí pasaban a su lado en un borrón. No había que ahorrar energías para luego. Si llegaban un minuto tarde a los acantilados, estarían muertos. Tenían que darlo todo. Sunny se preparó para una serie de sangrientas escaramuzas, pero para su sorpresa, los habitantes del laberinto no les dieron muchos problemas. Parecían estar tan aterrados como ellos. Las bestias corpulentas intentaban esconderse en montículos de coral o cavar bajo tierra. En las raras ocasiones en que una mostraba agresividad, un rápido tajo de espada o un chasquido amenazante de una pinza bastaban para hacerlo cambiar de opinión. Sin embargo, por mucho que corrieran, la tormenta era más rápida. La lluvia pronto se convirtió en un aguacero torrencial, cada gota una ráfaga. Los vientos se intensificaron golpeando sus cuerpos con tanta fuerza que tropezaban. La luz se desvaneció aún más, reduciendo la visibilidad casi a cero. Finalmente un relámpago cegador rasgó la oscuridad, seguido casi de inmediato por un trueno ensordecedor. En el siguiente instante, el suelo bajo los pies de Sunny y tembló, haciéndolo perder el equilibrio y caer. Rodó por el lodo e intentó incorporarse, pero resbaló y cayó de nuevo. Un brazo lo sujetó del hombro y lo ayudó a levantarse. En la oscuridad de la tormenta, vio el rostro de Estrella Cambiante. Ella abrió la boca y gritó: «¡No te detengas! ¡Corre!». Casi no pudo escucharla entre el rugido del viento y la lluvia. Cuando Sunny comenzó a moverse de nuevo, el agua salada ya le llegaba hasta las espinillas. Apretó los dientes. El mar estaba regresando. No podía ver de dónde venía el agua, pero con cada minuto subía más. Pronto le llegaba a las rodillas, luego a la cintura, haciendo que correr fuera casi imposible. La velocidad del grupo disminuyó considerablemente. Fue entonces, en un repentino destello de relámpago, cuando vieron una oscura masa de piedra al frente. Habían llegado a los acantilados. Casi al mismo tiempo, un estruendo terrible resonó desde las profundidades del laberinto. Al girarse, Sunny vio un colosal torrente negro de agua arrasando el bosque carmesí. A lo lejos, un carroñero rezagado fue atrapado por la corriente y arrojado contra las paredes de coral. Su caparazón, que parecía irrompible, se partió como un huevo. «Maldita sea», se volvió hacia Nefis. «Se acaba el tiempo, empieza a trepar». Ella lo sujetó del brazo. «Descarta tu eco». Sunny no sabía si el carroñero podía escalar el acantilado. De cualquier forma, Cassia no habría podido sostenerse si lo hacía. La ayudó a bajar y luego envió al monstruo de vuelta al mar de Alma. Nefis se inclinó para que Cassia subiera a su espalda y luego la ató una cuerda dorada. Sin perder el tiempo, apretó los dientes y se aferró a las rocas húmedas de la pared del acantilado. Comenzaron el ascenso, trepando lo más rápido posible antes de que la marea negra los alcanzara. Un rato después, Sunny gritó: «¡Aguanten!». En el siguiente instante, una pared de agua oscura golpeó las rocas a pocos metros de sus pies. A medida que Sunny se aferraba con desesperación, todo el acantilado tembló. Varios pedazos de piedra cayeron desde lo alto, pasando cerca de su cabeza por pura suerte. De alguna manera, los tres seguían vivos. Pero la amenaza no había pasado. El agua negra seguía subiendo a un ritmo alarmante, amenazando con tragarlos en cualquier momento. Tenían que seguir escalando y ser más rápidos que el mar enfurecido. Sunny maldijo mientras buscaba el siguiente agarre. Para sobrevivir, tenía que trepar a la pared del acantilado a una velocidad suicida. Pero escalar rocas mojadas con prisas era una receta para el desastre. Un solo resbalón y caería para ser aplastado contra las piedras, ahogarse o ser devorado por algún monstruo gigantesco. La lluvia torrencial y el viento huracanado lo hacían aún peor.
y aún así no había opción. Siguió trepando frenéticamente, desgarrando su piel contra las rocas afiladas. Cada músculo de su cuerpo ardía de dolor. Sin la sombra envolviéndolo ya estaría muerto, pero incluso con su ayuda, la marea oscura seguía acercándose. Maldición, maldición. Por más que lo intentara, no lograba ganar ventaja. Pronto el agua le alcanzó los pies. Poco a poco lo fue cubriendo hasta llegar a sus hombros. Siguió trepando, luchando contra el peso del agua y la fuerza de la corriente que intentaba arrancarlo de la roca. Pero al final fue inútil. Cuando el agua lo cubrió por completo, sintió sus dedos resbalar. Intentó aferrarse, pero la corriente era demasiado fuerte. Fue arrastrado como si fuera un juguete sin peso, perdiendo toda sujeción. ¡No! En el último segundo, una cuerda dorada cayó junto a él en el agua. Tambaleante, Sunny se agarró con todas sus fuerzas. La cuerda se tensó y lo elevó fuera del agua. Sus pies tocaron la pared del acantilado otra vez. Sin perder tiempo, siguió escalando con la ayuda de la cuerda. Finalmente, una mano fuerte lo agarró desde arriba y lo arrastró sobre el borde del acantilado. Sunny cayó al suelo jadeando. Después de un rato miró a Nefis, que yacía a su lado en una postura similar, igual de agotada. Todavía aferraba la cuerda dorada en su mano. Cassia estaba sentada a unos pasos de ellos. Quiso reír, pero no tenía fuerzas. Habían sobrevivido. Por poco. Entorno natural. Durante unos minutos Sunny simplemente yacía en el suelo, dejando que la lluvia golpeara su rostro. De vez en cuando, un rayo atravesaba los cielos, ahogando todo en una luz cegadora. Aparte de eso, estaba casi completamente oscuro. Si no fuera por su atributo, habría tenido problemas para distinguir las formas de Nefis y Cassia, que descansaban cerca. Sin embargo, con el paso del tiempo, una sensación de incomodidad entró en su mente. Algo no estaba bien. Sunny frunció el ceño tratando de entender de dónde venía esa sensación. Finalmente se dio cuenta de que era su sombra. Estaba tratando de llamar su atención hacia algo. Por favor, déjame descansar, solo quiero descansar. Estaba demasiado cansado para hacer algo. Tanto su cuerpo como su mente estaban agotados. Sin embargo, la sombra era muy persistente, no dejaba de insistir. Al final, Sunny gimió, se dio la vuelta sobre su estómago. Luego se levantó lentamente. Nefis giró la cabeza y lo miró. ¿Qué pasa? Hizo una mueca. No lo sé aún. Algo se siente mal. Cassia se estremeció y se acercó a Nefis. Siguiendo la advertencia de su sombra, Sunny miró alrededor tratando de encontrar alguna señal de peligro en sus alrededores. Incluso con su visión no veía nada fuera de lugar. La parte superior de los acantilados estaba por encima del mar tormentoso, formando una pequeña isla. Su superficie era rugosa y desigual, con varios salientes que rompían la línea de visión. Había un gran espacio entre su grupo y el saliente más cercano. Ese espacio estaba cubierto aparentemente al azar, con montones de tierra y grandes rocas. Che, ¿y el fanart del carroñero? Ah, te pasé el fanart del carroñero, entendí, te puedo pasar. Pasalo, boludo, pasalo. Ese espacio estaba cubierto aparentemente al azar, con montones de tierra y grandes rocas. Nefis se levantó y convocó su espada. ¿Ves algo? Sunny frunció el ceño. No realmente. En ese momento otro rayo brilló, iluminando brevemente la pequeña isla. Sus ojos se agrandaron. Las grandes rocas que los rodeaban eran masivas y de forma irregular, eran negras y estaban inmóviles. Por eso Sunny no las había reconocido de inmediato por lo que eran. Alrededor de ellos, los carroñeros yacían en el suelo en silencio. Sunny se congeló, de repente consumido por el terror. Los vellos de su cuello se erizaron y se pusieron de punta. 1, 2, 3... Perdió la cuenta debido al pánico y apretó los dientes. 7, no, 8 de ellos. Parece que los 3 humanos no eran los únicos que pensaban en refugiarse de aquel oscuro mar en esos acantilados. Esos acantilados eran una trampa mortal. Al notar algo en su rostro, Nefis se tensó. ¿Sunny? Él lentamente giró su cabeza hacia ella y susurró. No hables, no te muevas, solo quédate donde estás. Ella siguió sus instrucciones sin preguntar el porqué. Sin embargo, una pregunta silenciosa apareció en su rostro. Cassia hizo lo mismo. Sunny cerró los ojos y respiró profundamente tratando de calmar su mente que estaba entrando en un pánico. No había situaciones sin esperanza. Todo problema tenía una solución. Solo tenía que pensar en una. Los carroñeros aún no atacaban. Tal vez estaban dormidos o esperando pacientemente que pasara la tormenta, tratando de no moverse por miedo a atraer a más monstruos aterradores. Tal vez simplemente no notaban a los humanos. Después de todo era desconocido que tan bien estos seres podían ver. ¿Serían capaces de ver en la oscuridad? Probablemente no. O al menos no tan bien como él. Todavía había esperanza. Sunny abrió los ojos y miró la pequeña isla nuevamente, pero esta vez su perspectiva era diferente. Vio la oscuridad profunda, el estruendo de la tormenta que acababa la mayoría de los sonidos, la gran distancia entre los carroñeros. Este era su territorio, estaba perfectamente adaptado para una sombra asesina. ¿No había soñado con convertirse en un asesino sigiloso? Bueno, aquí tenía su oportunidad, solo tenía que ejecutar cada paso a la perfección.
arrastrarse por la oscuridad, atacar sin alertar al enemigo, matar a cada uno de ellos con un golpe preciso. Repetir. Ya conocía sus fortalezas y debilidades. Lo único que quedaba era poner ese conocimiento en práctica, y aunque se cometiera un error, había otros medios a los que recurrir. El Eco y Nefis podían hacer su parte si él se metía en peligro. Y eso podría funcionar. Tenía que hacerlo. Miró a Estrella Cambiante y a Cassia. Yo me encargaré de esto. Antes de que pudieran reaccionar, pareció disolverse en las sombras. Bajo el manto de la oscuridad, Sunny avanzó en silencio. Sus pasos eran suaves y medidos, su respiración controlada. Rápidamente determinó el orden óptimo de ataque para minimizar la posibilidad de ser descubierto y se dirigió al primer objetivo. Un carroñero enorme que estaba lo más alejado de la manada. Escondido en la sombra, Sunny de repente se sintió tranquilo y concentrado. Sintió como si finalmente estuviera en su entorno natural. A medida que la silueta de la criatura se acercaba, él redujo la velocidad y rodeó su objetivo. El monstruo no se movía, ajeno a la amenaza que se acercaba cada segundo. Sunny contuvo la respiración y se preparó para atacar. Solo tenía una oportunidad. Hazlo bien. Con ese pensamiento se lanzó silenciosamente hacia adelante. Un paso, dos. Sunny saltó y aterrizó con facilidad sobre el caparazón del monstruo. La cuchilla azul ya estaba en su mano con su acero oscuro. Un momento después se hundió en el punto débil de la espalda del carroñero, perforando la membrana y destruyendo su cerebro. El crujido silencioso del caparazón roto fue rápidamente ahogado por la lluvia. Estaba hecho. Sunny sintió una sensación de triunfo en su corazón y rápidamente la reprimió. No era el momento adecuado para celebrar. Aún quedaban 7 objetivos en la oscuridad. Recogió su espada y saltó del cadáver del carroñero. Luego Sunny frunció el ceño. ¿Por qué estaba el hechizo en silencio? No anunció su muerte ni la absorción de los fragmentos de sombra. Sintiendo que su piel se erizaba, Sunny se dio vuelta y miró al carroñero. Al principio temió que la bestia aún estuviera viva, pero ese no era el caso. Estaba tan muerto como podía estar. Sin embargo, al inspeccionarlo más de cerca, Sunny notó algo que había pasado por alto antes, y cuando lo hizo, su rostro palideció. Capítulo 50. Trampa mortal. El carroñero estaba muerto. Sin embargo, no fue la espada de Sunny lo que lo mató. Mientras circulaba alrededor del objetivo, estaba concentrado en mantenerse desapercibido y no alertar al enemigo sobre su presencia antes de llegar a la posición óptima para un ataque. Después de esto, solo vio la espalda de la criatura. Por eso no notó la terrible herida que recorría desde la parte superior del torso de la criatura hasta sus patas segmentadas. Oscurecida por la lluvia, la coraza irrompible fue cortada como una lata de conserva. La carne del carroñero y sus órganos destrozados eran fácilmente visibles a través de la gran abertura, dejando escapar sangre azul. Se derramaba y era arrastrada por la tormenta. Sunny tragó saliva. Podría haberse sentido incómodo por haber realizado una emboscada perfecta a una criatura ya muerta, si no fuera por el miedo a lo que le había matado en primer lugar. Mirando alrededor dudó un momento y luego convocó de nuevo la cuchilla azul envolviéndose en la sombra. La pequeña isla estaba silenciosa excepto por el aullido del viento. La lluvia seguía cayendo formando un velo constante que ocultaba todos los detalles y objetos distantes. De vez en cuando, un raro destello de relámpago inundaba este mundo sombrío con una blancura deslumbrante. Luego el trueno retumbaba haciendo temblar los cielos. Con un frío asentado profundamente en sus huesos, Sunny se acercó cautelosamente al siguiente carroñero. Podía decir desde cierta distancia que también estaba muerto, pero tenía que acercarse y asegurarse. Efectivamente, tenía razón. La criatura estaba casi partida por la mitad por el atacante desconocido. Sus entrañas mojadas yacían en el suelo en un montón desordenado. La oscuridad había dejado de ser reconfortante, convirtiéndose en algo aterrador y opresivo. Sunny tembló. Para cuando revisó todas las 8 criaturas y confirmó que todas estaban muertas, se sentía nauseabundo y asustado. Cuando Sunny se dio cuenta de que las sombras negras eran, de hecho, carroñeros, pensó que la situación no podía empeorar, ya que no estaba tan seguro. De hecho, estaba bastante convencido de que las cosas iban de mal a peor. De pie cerca del último carroñero, Sunny observó su entorno y pensó en regresar con Nefis y Cassia. Tal vez el aterrador asesino ya se había ido de la isla. Podrían esconderse y esperar lo mejor. Al menos no estaría solo. Sin embargo, no saber qué tipo de peligro se ocultaba en la oscuridad lo volvería loco mucho antes de que amaneciera. Además, con su atributo destino, esperar lo mejor era una tarea de tontos. Por eso, aunque su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, apretó los dientes y comenzó a caminar, lentamente, hacia la cresta que le ocultaba el resto de la isla. Se acercó y comenzó a escalar intentando ser lo más sigiloso posible. La cresta no era muy alta, por lo que pudo escalarla sin mucho esfuerzo. Pegado a las rocas, levantó la cabeza y miró hacia abajo.
Entonces inmediatamente quiso soltar y caer al suelo. Justo debajo de él, a solo unos metros, una silueta oscura se perfilaba contra las rocas. Era mucho más grande que los carroñeros, con picos irregulares que salían de su gruesa coraza. Su membrana era negra y carmesí, como una armadura antigua salpicada con sangre fresca. En lugar de pinzas, dos aterradoras guadañas, o sea, óseas, sobresalían de las articulaciones de sus brazos. Cada una era lo suficientemente larga y afilada como para partir un carroñero en dos. Sunny se congeló, temeroso de moverse. Incluso dejó de respirar. Así que ese es el asesino. Era uno de esos monstruos que había visto recogiendo los fragmentos de alma del cadáver del tiburón gigante, u otro de su especie. Recordaba cómo las dos criaturas habían atravesado la horda de carroñeros, matando o arrojando a un lado a cualquiera bestia que se interpusiera. Matar solo a 7 de ellos no sería un problema para algo tan mortal, sin mencionar deshacerse de 3 durmientes. Con cuidado de no hacer ruido, Sunny comenzó a bajarse lentamente. Su cuerpo entero temblaba, moviendo los brazos y las piernas con la máxima precisión. Comenzó a descender de la cresta rezando para no ser oído, percibido o notado de alguna otra forma. Afortunadamente el monstruo permaneció ajeno a su presencia. Al llegar al suelo, Sunny dio algunos pasos hacia atrás, aún mirando hacia la cresta. Tuvo que obligarse a girar, sintiendo como si su espalda fuera atravesada por agujas invisibles. El joven se movió sigilosamente en la dirección donde había dejado a sus compañeras. Un par de minutos después regresó con Nephis y Cassia. Las chicas estaban tensas y nerviosas, esperando su regreso en la oscuridad. Antes de salir de las sombras, Sunny les avisó que se acercaba. «Soy yo». Nephis se movió bajando un poco su espada. Su rostro estaba algo sombrío. «¿Cuál es la situación?», dijo, asegurándose de mantener su voz baja. Sunny exhaló lentamente, sintiendo finalmente algo de seguridad. Por primera vez, estaba genuinamente feliz de no estar solo en este maldito lugar. Hay 8 carroñeros a nuestro alrededor, pero todos están muertos. El asesino es uno de esos grandes monstruos que vimos, el que tiene el patrón carmesí en su coraza y guadañas en lugar de pinzas. Está escondido de la tormenta debajo de una cresta de piedra no muy lejos de aquí. Un rayo iluminó todo su alrededor. En su resplandor parecía como si 2 chispas blancas se encendieran en los ojos de Estrella Cambiante. Pronto el reflejo desapareció, dejando sus ojos grises e inescrutables nuevamente. Ella inclinó la cabeza y susurró como si hablara consigo misma. «Un monstruo despertado». Sunny lamió sus labios. «Sí, entonces, ¿qué hacemos?». Nephis pensó por un momento apoyándose en su espalda, luego miró y dijo: «Matarlo». Sunny la miró sin palabras, finalmente se recompuso y dijo lo primero que se le vino a la mente: «¿Estás loca?». La idea de luchar contra esa cosa era bastante ridícula, sino completamente demente. Al darse cuenta de que sus palabras podrían haber sonado un poco groseras, se aclaró la garganta y agregó: «Quiero decir, ¿has pensado en esto? ¿Cómo se supone que vamos a matar a esa monstruosidad?». Nephis inhaló lentamente. «No es una cuestión de pensarlo, simplemente no tenemos otra opción». Miró a Cassia, quien los escuchaba con el rostro pálido, y explicó: «No podemos dejarlos acantilados antes de la mañana, y el monstruo tampoco puede. Sin embargo, una vez que salga el sol podrá vernos fácilmente y atacarnos. Entonces nuestra única ventaja, el elemento sorpresa, habrá desaparecido. Si tenemos que luchar contra él de todos modos, es mejor que seamos nosotros los que iniciemos el ataque». Estrella Cambiante miró a su alrededor y agregó: «Aún no está completamente oscuro, aunque apenas aún puedo ver. Una vez que llegue la noche, esta no será posible. Así que tendremos que atacarlo primero y hacerlo pronto». Sunny negó con la cabeza. «Esto aún no explica cómo vamos a matarlos. Esa cosa acabó con 8 carroñeros como si nada. No somos su oposición, ni siquiera sabemos de sus debilidades». Nephis frunció el ceño. Después de una corta pausa dijo: «Es solo un monstruo despertado». Sunny no pudo evitar mirarla incrédulo. «¿Qué quieres decir con solo un monstruo despertado? ¿Has olvidado que los 3 somos solo durmientes? El hecho de que podamos matar carroñeros de manera confiable ya es anormal». Ella lo miró de vuelta sin inmutarse y simplemente respondió: «Pero somos anormales». Sunny se quedó allí con la boca abierta sin saber qué decir. Nephis suspiró. «Tanto tú como yo no somos exactamente durmientes comunes, ¿verdad? No trates de negarlo. Alguien común simplemente no habría sobrevivido a este lugar». Frunció el ceño, no feliz con su línea de pensamiento. Mientras tanto, Estrella Cambiante continuó: «Tú, yo más la bestia despertada que tienes como eco, más la ventaja de un ataque sorpresa. No estoy diciendo que será fácil, podríamos morir, pero hay una buena posibilidad de que no». Miró hacia abajo, hacia la hoja plateada de su espada, y agregó después de un par de segundos: «En cualquier caso, como ya he dicho, no tenemos otra opción». Sunny apretó los dientes tratando de encontrar una respuesta lógica. Sin embargo, su razonamiento parecía irrefutable. Simplemente tenía una muy mala sensación sobre luchar contra ese monstruo. En el silencio que siguió, Cassia, que había permanecido callada todo este tiempo, de repente habló: «Se te olvida la principal ventaja que tenemos sobre esas cosas.
Ambos la miraron sorprendidos. La chica ciega se giró para mirarlos y levantó ligeramente la cabeza. Somos inteligentes y el monstruo no lo es. Sus palabras resonaron en la oscuridad. Sunny suspiró. Parecía que una pelea con el monstruo de las guadañas óseas era inevitable. Algo de tiempo después estaba de pie en la oscuridad mirando a la aterradora criatura frente a él. Su expresión era grave y sombría. Sosteniendo firmemente la cuchilla azul, Sunny inhaló lentamente. El sentimiento ominoso que había tenido antes seguía allí, ahora más fuerte que nunca. No me gusta esto. Con este pensamiento exhaló y levantó la mano. A ver. Esto es lo que puedo invocar. Está tremendo. Centurión de caparazón. Último cap. Los monstruos poseían cierta inteligencia rudimentaria, sin embargo no podían compararse con los humanos. En su esencia seguían siendo depredadores que actuaban principalmente por instinto. Su astucia era de naturaleza bestial y no era tan difícil de superar. Eso les dio a los tres durmientes la oportunidad de aprovechar su ventaja. Después de finalizar el plan hicieron algunos preparativos. Mientras Estrella Cambiante se preparaba, Sunny había recuperado los fragmentos de alma de los 8 carroñeros muertos. Luego de entregárselos a la chica de cabello plateado, la observó llevarlos a su pecho y aplastarlos en su puño uno tras otro, absorbiendo la esencia de cada fragmento en su núcleo de alma. Después de unos minutos, cuando los cambios causados por la absorción terminaron, Nephis abrió los ojos e inhaló lentamente. Para un durmiente, consumir los fragmentos de 8 bestias despertadas equivalía a matar a 16 criaturas dormidas. Aunque no era una mejora tremenda, seguía siendo un aumento significativo en la capacidad física. Su cuerpo se había vuelto más fuerte, más rápido, mejorado en todos los aspectos. Iban a necesitar cada gramo de esa fuerza para sobrevivir. Debido a la sintonizada que estaba Nephis con su físico, acostumbrarse a sus nuevos límites no tomó mucho tiempo. Muy pronto lo miró y preguntó: ¿Estás listo? Sunny suspiró y miró su sombra, esperando recibir algo de apoyo moral. La sombra fingió no notarlo y lo ignoró. Bastardo desleal, tan listo como puedo estar. Nephis asintió y se giró hacia Cassia. Realmente no había nada que decir. Ya habían discutido todo lo que había que discutir, y las palabras vacías no harían que la chica ciega se preocupara menos. Pensándolo bien, Sunny no hubiera querido intercambiar lugares con ella, aunque de los tres ella era la única que no tenía que arriesgar su vida en el combate. Enfrentar al enemigo sin importar cuán aterrador fuera era mejor que esperar impotente al resultado sabiendo que no había nada que pudieras hacer para cambiarlo. Desde ese punto de vista, él en realidad era el afortunado. Cassia intentó poner una cara valiente, se giró hacia Nephis y forzó una sonrisa. Ve y mata esa cosa. Tal vez finalmente consigas algo decente para vestir y dejes de hacerme sentir tan culpable. Un rincón del labio de Estrella Cambiante se curvó. Está bien. Después de eso se giró hacia Sunny y volvió a su seriedad habitual. Vamos. Unos minutos después, él estaba parado sobre la cresta rocosa mirando hacia el monstruo. La sombra estaba envuelta alrededor de su cuerpo, mejorando las habilidades físicas de Sunny. Su plan era bastante sólido y tenía una alta probabilidad de éxito. Sin embargo, aún no podía deshacerse de la ominosa sensación de que esto no iba a terminar bien. No me gusta esto. Con un suspiro, Sunny levantó la mano y convocó la campana plateada. Luego la agitó ligeramente haciendo que el claro y melódico redoble sonara en medio de la tormenta. Inmediatamente el monstruo abajo se movió, girando su masivo torso y buscando la fuente de repentino ruido. Cuando vio a Sunny, una loca llama carmesí se encendió sus ojos. Sin embargo, Sunny no vio nada de esto, porque ya estaba mirando en la otra dirección. Tan pronto como la campana sonó, se dio la vuelta y saltó desde la cresta sin un segundo de vacilación. La cresta no era muy alta, pero seguía habiendo una distancia considerable hasta el suelo. Sunny golpeó las rocas con fuerza y rodó tratando de dispersar el impacto. Tan pronto como volvió a ponerse de pie, corrió tratando de alejarse lo más posible. Un momento después la cresta explotó tras su espalda. El monstruo simplemente se estrelló contra ella con su enorme cuerpo, atravesando las capas de roca como si fueran papel. Simultáneamente hubo un destello de relámpago y un trueno, ahogando el fuerte estruendo de los escombros cayendo. La criatura se fijó en el Sunny en retirada y se lanzó hacia adelante tratando de perforar su cuerpo con una de sus guadañas. Fragmentos de roca fluían como un torrente desde su caparazón cubierto de espinas. Afortunadamente Sunny ya estaba lo suficientemente lejos. Sin reducirse la velocidad, bajó su cuerpo, corrió varios metros más y luego se giró. La imagen del monstruo, que medía más de 3 metros de altura, abalanzándose sobre él como un tren a toda velocidad, era suficiente para hacer tambalear a cualquiera. Sin embargo, Sunny se mantuvo firme, levantando la cuchilla azul sobre su cabeza. Después de todo, él era el señuelo. A unos 6 metros de distancia de él, el monstruo finalmente llegó a su trampa.
casi imperceptible en la oscuridad y la lluvia torrencial. La cuerda dorada estaba tensada entre dos enormes rocas a la altura de las articulaciones de las patas de la criatura. Antes, Sunny había bajado su cuerpo para correr por debajo de ella. Abrumado por la sed de sangre, el monstruo no notó la cuerda tirante y corrió directo hacia ella a toda velocidad. Si hubiera sido una cuerda normal, sin duda se habría roto de inmediato. Sin embargo, la cuerda dorada era una memoria, y una de sus propiedades era ser increíblemente resistente. Las rocas a las que estaba atada, lamentablemente, eran bastante comunes. Se hicieron añicos casi de inmediato. Pero el daño ya estaba hecho. Con sus patas delanteras repentinamente jaladas hacia atrás, el monstruo con guadañas perdió el equilibrio y cayó de cara al suelo, deslizándose sobre la piedra mojada y dejando un surco poco profundo detrás de él. Sunny saltó hacia un lado. El monstruo no se inmutó. Casi de inmediato, dos guadañas óseas perforaron el suelo, deteniendo su masivo cuerpo en seco. En el siguiente momento, inesperadamente rápido y ágil para su tamaño, ya estaba comenzando a levantarse. Si se le permitía ponerse de pie, sus destinos estarían sellados. Afortunadamente, el eco de Sunny era más rápido. En el momento en que el monstruo cayó, dejó de fingir ser uno de los carroñeros muertos, se levantó y corrió hacia adelante. Justo cuando su enemigo estaba a punto de levantarse, saltó sobre su caparazón desde atrás, inmovilizándolo con su peso y atrapando sus brazos con sus pinzas, justo debajo del punto donde comenzaban las guadañas óseas. A pesar de que el eco fue herido por las espinas que crecían del caparazón del monstruo, logró inmovilizarlo al menos por un segundo. Un segundo era suficiente. Como si hubiera aparecido de la nada, Nephis, quien estaba al acecho, surgió frente al monstruo. Deslizándose entre sus aterradoras guadañas, se inclinó hacia adelante y lanzó una devastadora estocada con su espada larga, poniendo todo su peso en ella. No sabían si el monstruo despertado tenía el mismo punto débil en su espalda que sus parientes menores, los carroñeros. Sin embargo, no había razón para asumir que no existía un hueco entre su caparazón y la armadura de su torso. Era una cuestión mecánica. Cualquier cosa que tuviera que ser flexible no podía ser demasiado rígida. La punta de la espada de estrella cambiante se hundió en la estrecha grieta. Luego la espada desapareció en el cuerpo del monstruo, penetrando tan profundo que la empuñadura terminó rozando la membrana. Sí, pensó Sunny triunfante. Sin embargo, en el siguiente segundo su expresión se ensombreció, porque la criatura ni siquiera pareció notar la herida que suponía que debía ser, si no fatal, al menos gravemente debilitante. Forzando un poco su cuerpo, de repente giró arrojando el eco de su caparazón y se puso de pie. Las guadañas óseas rasparon contra la roca al sacarlas del suelo. Indefensa, Nephis estaba justo al frente, con su espada todavía clavada en la carne del monstruo. ¡Oh, no! Sunny estaba demasiado lejos para hacer algo, rodeando a la enorme criatura para atacarla por la espalda. El eco estaba en el suelo, aún aturdido por haber sido arrojado del lomo del enemigo. Tampoco parecía que pudiera ayudar. Por el momento, Estrella Cambiante estaba sola. Las guadañas perforaron el aire apuntando a su carne. Sin embargo, en el último momento, un par de pinzas atraparon una de ellas en un agarre de hierro. Eso le dio a Nephis una fracción de segundo más para reaccionar. Soltando la espada, se lanzó debajo del cuerpo de la criatura, escondiéndose en el punto ciego del rango de ataque de la otra guadaña. Como escondite, este no era el mejor, ya que todo lo que el monstruo tenía que hacer para aplastarla en una masa sanguinolienta era dejarse caer. Sin embargo, en ese momento Nephis no tenía otra opción. Esto es malo, esto es malo. Para entonces Sunny ya estaba detrás de la criatura con la esperanza de darle tiempo a Nephis. Blandió la cuchilla azul y la bajó en un tajo. La espada conectó con la articulación de una de las patas traseras del monstruo, extrayendo la sangre azulada. Sin embargo, a diferencia de la batalla contra un carroñero, no logró cortar completamente la extremidad. Era demasiado dura y gruesa. En el siguiente momento la pierna desapareció del campo de visión de Sunny. ¡Mierda! Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, Sunny levantó la cabeza y miró al monstruo. De alguna manera ya se había girado y ahora lo enfrentaba, con dos llamas carmesí ardiendo con sed de sangre en sus ojos. Antes de que Sunny pudiera reaccionar correctamente, la afilada punta de una guadaña ósea lo golpeó en el pecho con la fuerza de un ariete de asedio. Lo único que logró hacer fue transferir la sombra de su cuerpo al sudario del titiritero. Gracias a esta decisión tomada en un instante, la armadura resistió. No fue atravesado en el corazón ni empalado por la guadaña. Sin embargo, eso fue un pequeño consuelo. La fuerza del golpe aún fue suficiente para hacer que su caja torácica se hundiera y enviara su cuerpo volando por el aire como un muñeco de trapo. De alguna manera, Sunny se encontró tumbado en el suelo. Su cuerpo se sentía extraño y no podía respirar. Algo amargo fluía de su boca haciéndolo ahogarse. Era sangre. Se estaba ahogando en su propia sangre. Débilmente, Sunny intentó moverse, pero sus extremidades no le respondieron. Solo la sombra lo escuchó, envolviendo su cuerpo y retrasando lo inevitable un poco más. Estoy herido. Con sus pensamientos moviéndose cada vez más lento, como si estuvieran sumergidos en una densa niebla, alzó la vista esperando ver las estrellas. En su lugar, vio dos ojos carmesí ardientes acercándose desde la oscuridad.
Uf. Y me quedo a mitad de la pelea, chaval. Y me quedo a mitad de la pelea, chavalete. Bueno. Puta. Puta, pero qué cojones, tío. A Sunny le pusieron la dificultad a nivel Dios, pobre. Literal, boludo. Pobre tipo, no lo dejan en paz.